Cuéntenme quién hizo la tarea, quién eventualmente terminó de completar la lectura del documento. ¿Ninguno? Bueno, parece ser que no quieren participar. Decidimos con... Licenciada, buenas noches. Buena noche. Yo sí hice el resumen y el cuadro comparativo. Ok, muy bien. ¿Me puede hablar entonces un poquito del resumen para poder determinar que hemos entendido realmente la tarea y podamos avanzar con el siguiente documento? Sí, claro. Ok, gracias. Comencé el resumen con la comunicación, que es un proceso Sí. circular en la resolución de conflictos. Los canales son el medio por el cual transmitiremos el mensaje. En este caso son los verbales, paraverbales y conductas. El, en verbales está el lenguaje, que son las palabras habladas o escritas. En las paraverbales es el tono de voz que utilizamos, el volumen, el ritmo, los sonidos y un gran ejemplo sería los suspiros que damos o si lo hablamos de manera triste. Las conductas son como la postura, el contacto visual, eh, el contexto se considera parte del canal de comunicación y son las condiciones o medios donde ocurre la comunicación. Estos pueden ser físicos, sociales, históricos, psicológicos, culturales y por último está el ruido, que es cualquier estímulo que interfiere en la transmisión del mensaje, impidiendo que el receptor capte el sentido. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ya todos se dieron cuenta lo importante que es la comunicación, el ciclo de la comunicación, las funciones, hablábamos en la clase pasada, también los escenarios, esa importancia de poder establecer un lugar que sea adecuado para que las partes puedan sentirse cómodas en el espacio para poder solventar el conflicto. Y también teníamos básicamente las personalidades de los posibles clientes, incluidos nosotros, ¿se recuerdan? Teníamos un estilo agresivo, un estilo pasivo, un pasivo agresivo y había un tipo de persona específico que era el que cabía de alguna manera destacar. ¿Y era cuál? A ver si se recuerdan. Jefferson, ¿recuerda Asertivo. cuál era el? Muy bien, asertivo. Entonces, asertivo es aquella persona que no se olvida de priorizarse como persona, pero que también está anuente a poder dar un espacio para que las partes puedan eventualmente analizar el conflicto y poder determinar qué es lo mejor que se puede hacer dentro de ese conflicto. Hay varias características que es importante poder establecer en el tema de la comunicación. Como bien nos indicaba la compañera, vamos a encontrar varios tipos de lenguaje, el verbal, el... y dentro de este hay el oral, y dentro de este hay algo muy importante. El lenguaje oral tiene ciertas características y establecimos que básicamente son 5 las características más importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. El primero es que inmediato, tal cual lo estamos haciendo en este momento y cual la compañera nos hizo el favor de establecernos cuál fue el resumen, cuál fue el cuadro que ella realizó. Se establece que es efímero, quiere decir que una vez que yo pronuncio, lo que yo acabo de pronunciar desaparece, salvo que sea una clase grabada. Es dialógico, porque básicamente dentro del mensaje se puede establecer que pueden haber varios hablantes. En este caso, yo les he dado la palabra a ustedes en varios momentos y desde ese momento es dialógico. Hay varias personas que de alguna manera se interactúan y analizan de alguna manera las personalidades de
De los que están, muy bien, gracias Brenda, muy amable. Nos está compartiendo Brenda, perdón, eh, estas características. Suele revelar las circunstancias, entonces obviamente ustedes van a tener que determinar qué tipo de persona es la que se encuentra dentro del conflicto. Van a establecer primero la nacionalidad. Acuérdense que las leyes, Guatemala trabaja mucho con derecho comparado. El derecho comparado es tomar en cuenta esas circunstancias de tiempo, lugar y modo de las demás personas, las circunstancias que eventualmente hayan llevado a un matrimonio en el extranjero son diferentes aquí en Guatemala. Por consiguiente, hablábamos y volvemos a reiterar la importancia que es conocer el derecho guatemalteco, y si ustedes saben que una de las partes es extranjera, poder analizar también el derecho desde la perspectiva extranjera. Entonces, trabajo e investigación hay bastante. Revela circunstancias no solo de la nacionalidad, del género, de la clase social, de la edad, sino de todo aquello que es de importancia dentro del conflicto. Y básicamente ustedes se van a dar cuenta que si una persona está relajada, no va a estar tensa, las manos no van a estar entrelazadas, no va a formar un bloqueo como cuando yo hago esto, pongo las manos así, tal cual les estoy enseñando ahorita, o me las agarro de la mano. Desde ese momento en que ustedes ven que la persona que está frente a ustedes tiene los brazos cruzados, las manos entrelazadas, está dando un bloqueo. Entonces, es una forma de lenguaje corporal. Los gestos faciales, ustedes se van a dar cuenta si la persona está contenta, si la persona está tranquila, está nerviosa, y todas estas situaciones ustedes las tienen que ir anotando para poder establecer cuáles son el siguiente paso que ustedes tienen que hacer. Y el siguiente paso sería básicamente el que ambos se sientan cómodos. Establecemos también el lenguaje escrito, las características. ¿Quién se anima a explicarme a grosso modo estas características? ¿Ninguno? Licenciada, ¿se refiere a leer las características? ¿Se atreve? Sí. No, analizarlos. Yo ya no quiero que lean. Recuérdense que ustedes ya leyeron, era tarea del fin de semana, pero tratemos de explicarlos. ¿Me hace el favor? ¿Me apoya usted? Solo comenta lo que está en negrillas y usted me lo explica con sus palabras. Okay. Bueno, características. Es estructurado. Esto quiere decir que requiere una organización lógica para que pueda ser entendida para el receptor. Yo lo que imaginaba cuando leí eso fue que necesita de tener un orden para que el mismo receptor pueda entender la idea que uno quiere transmitir. Ok, y aquí, muy bien. Y aquí estamos hablando de lenguaje escrito. O sea, cuando nosotros enviamos un Sí. mensaje por WhatsApp, etcétera, etcétera, primero, estas son características de este lenguaje escrito. Entonces, debe ser estructurado precisamente porque tiene que tener un mensaje lógico, coherente. Continuemos entonces. Muy bien, Sí. continuemos. No exige la presencia del receptor y el emisor. Pues esto obviamente que se refiere a algo escrito, significa que puede ser una comunicación no verbal. Pues lo relacioné de esa manera, no sé si está bien. Sí, es correcto. Obviamente ahí en forma presencial no hay receptor ni emisor, sino básicamente estamos texteando. Uno puede Sí. estar en el norte, otro puede estar en el sur, y entonces hablemos del WhatsApp, por ejemplo. Sigamos. Okay. Permanece en el tiempo. Yo esta la entendí más como que se relaciona a que sucede en ese mismo momento. Entonces, esa comunicación escrita solo va a continuarse mientras tanto el emisor como el receptor estén conectados en el mismo momento. Pero no sé si estoy bien ahí en ese análisis. No, en ese análisis no estamos bien y le voy a indicar por qué. Perdón, tienen A ver. razón.
Ok, Aquí estaba leyendo el chat. Permanece en el tiempo significa de que eso va a quedar por escrito, significa que en cualquier momento se puede volver a leer y en todo caso hay una prueba de lo que se habló. correcto, adelante. Ok. Y puede ser unidireccional y bidireccional. Em, Cuando es unidireccional, dice que se produce con la lectura de un libro donde el receptor literalmente no está interactuando con el mismo autor, solo está entendiendo lo que el mismo, en ese caso el autor sería el receptor, y yo entiendo lo que él quiso transmitir con su idea. No sé si estoy bien. Ok, muy bien, gracias. Entonces vamos a establecer que puede ser unidireccional. Cuando yo leo un contexto, un libro, una ley, el periódico, porque solamente yo estoy leyendo y básicamente son las grafías, es ese contenido escrito el que yo estoy leyendo. Y va a ser bidireccional cuando eventualmente a través de las redes sociales estoy comunicándome, hola, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Mira, contame y vamos y venimos con los mensajes de texto. A esos se refiere esas características de bidireccional. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Hoy voy a querer la participación de ustedes en, en todo. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Escucho. Sí, muy bien. Bueno, entonces ahora el lenguaje paraverbal. ¿Qué apoya a lo verbal? Básicamente, ¿qué en lo oral y qué en lo escrito? ¿Quién me lo explica? Ligda, Sí, buenas licenciada, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Según Vamos a tomar, mejor vamos a levantar la mano para que yo pueda indicar y que de esta manera no haya ningún problema con relación a que dos al mismo tiempo puedan hablar, por si nuestra comunicación va a ser un poco más asertiva. ¿Les parece? Ok, entonces, ¿quién levanta la mano? Vamos a ver entonces acá. le puedo apoyar Vamos yo a si dejar. gusta, licenciada. Ok, gracias, muy bien. En el lenguaje, según lo que yo entiendo, el paraverbal es todo aquel que refuerza el mensaje que el emisor quiere enviar. Por ejemplo, si estamos tristes, el llanto reforzaría el mensaje de tristeza, y si estamos enojados, la voz alta es lo que reforzaría el mensaje de estar enojados. O sea, lo que refuerza o confirma el mensaje que se está enviando. Muy bien. Eso en el ámbito oral y en el escrito. Tal vez el realce que se les da a las palabras, como algún subrayado, o la negrita, como se utiliza en muchos casos, las mayúsculas, para darle importancia al mensaje que se quiere transmitir. Ok, muy bien. Vamos entonces, si hay dudas, por favor, vamos pausando y establecemos qué dudas pueden tener. A partir de la primera clase estamos tomando participación y vamos a asignarle puntos en participación a los que eventualmente estén participando, y los que no, pues esos puntos que vamos a asignar de participación no los van a tener. Entonces se los hago de conocimiento para que nos podamos comunicar bien y el mensaje llegue claro a ustedes, que son en este caso los receptores de este mensaje. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo afecta el ruido en la comunicación? A ver, Cristina. Pues en este caso, buenas noches, licenciada, se afecta mucho Buenas porque, por noches. ejemplo, puede estar dos personas conversando y si pasa, por ejemplo, ya sea estén en ya sea un grupo, por ejemplo, de una moto, como explicaba también en el texto, ¿verdad? Los pensamientos, si no están concentrados en lo que es, por ejemplo, digamos que una conciliación,
si de la parte de una persona está pensando en, qué sé yo, que dejó algo en el fuego en su casa, que sus hijos pues no están con ella, entonces aunque usted esté platicando, todo ese ruido mental le afecta y no está como que poniendo atención a lo que se le está llevando en la conciliación. Un ejemplo, ¿verdad, licenciada? Ok, muy bien, Cristina, gracias. Christopher había levantado su mano. Adolfo, enseguida le vamos a dar, pero Christopher nos había ahí levantado la mano. Sí, pues yo prácticamente eso, licenciada, que hablando de lo oral, que obviamente el ruido no deja que el mensaje llegue de manera correcta o como decía el compañero ahí en el chat, que puede llegar a distorsionarse el mensaje o pues comunicar algo erróneo y eso sería mucho más grave. Eso más que todo es como complemento de lo que dijo la compañera. Gracias. A ver, Adolfo, ¿qué leímos sobre esos tipos de ruido de la comunicación humana? Claro, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pues, además de la lectura que se tuvo, ¿verdad? Y la comprensión de la misma, se sujeta muy bien con lo que nos enseñaron en lo que son los niveles básicos, los elementos de la comunicación, ¿verdad? Y al ruido se le denomina como una barrera que impide que el mensaje llegue al destinatario, ¿verdad? O que la comunicación sea fluida y muy bien entendida. Ok, Edwin. Buenas noches, licenciada. Pues yo pienso que el Buenas noches. ruido interfiere en que el mensaje se entregue correctamente, ¿va? El objetivo de la comunicación. Porque, por ejemplo, si dos personas están conversando y hay un ruido estridente que no deja de escuchar a ambas, o sea, no van a entender qué es lo que quieren decirse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que afecta. Eso es lo que yo pienso, don Vic. Muy bien, gracias, Fernando. Y lo dejamos ahí con ese tema. Ok, muy bien, Fernando, gracias. Entonces ahí tenemos básicamente lo importante y que es mantener un ambiente en el que podamos escuchar. Acuérdense que entre oír y escuchar hay una gran diferencia. Oír cualquiera oímos, pero escuchar, realmente analizar y que el mensaje vaya en forma directa a nosotros y logremos captar los mensajes, entonces es importante. Hablábamos del ruido físico, que es ese externo que eventualmente podamos tener en la parte externa de donde nosotros nos mantenemos o donde nosotros estamos. Un ruido psicológico, acuérdense que no es lo mismo. Yo puedo estar presente en una clase y puedo estar conectada, sin embargo, mi mente está en otro lado, tengo X cantidad de problemas, preocupaciones. Cuando la gente llega con el tiempo muy limitado o eventualmente necesita establecer parámetros específicos por la simple razón de que a tal hora tiene que estar en tal lugar y empieza, ya es tarde, si salgo a tal hora y lo que menos hace es poner atención. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando querramos el tema de la negociación, indicarles a ellos que necesitamos que ese espacio ellos lo puedan aprovechar en cuanto a lograr una mejor comunicación en la que ambos se puedan escuchar, no oír, sino escuchar. Y que si eventualmente tienen algún problema físico, algún problema psicológico, algún ruido externo, por ejemplo, al iniciar la clase, ustedes básicamente teníamos un ruido técnico y es que no se escuchaba mi voz, se escuchaba entrecortado porque la tecnología, pues, no nos estaba haciendo el favor de podernos comunicar bien. Entonces vamos a encontrar una serie de clasificaciones diferentes que eventualmente se pueden dar en la comunicación. Adolfo, adelante. Seguimos con la mano levantada, Adolfo. Perdón, licenciada, se me olvidó bajarla.
Ok, muy bien. Bueno, entonces también este mismo documento tenía las reglas de comunicación. ¿Quién recuerda alguna de esas reglas de comunicación? Aunque busquemos ahorita el documento y analicemos esas reglas. Adelante, La levantemos la actitud, mano, por favor. ay, lo siento, es que no sé dónde levantarla. Ok, muy bien. Adelante entonces. La actitud de respeto para la otra persona, Muy bien, ¿qué más? las creencias de ambas partes. Solo estas recuerdo ahorita, licenciada. Muy bien. Ahí tenemos dos. ¿Quién más? Fernando. Correcto. Ok, entonces vamos a tratar la manera de ir estableciendo. Y aquí si hablamos de creencias personales, ¿podríamos poner un ejemplo puntual para que podamos analizarlo desde esa perspectiva, por favor? Bueno, pero bueno, ahí estamos hablando de cosas bien diferentes, porque si nos vamos a métodos alternativos de solución de conflicto, primero tenemos que poner nosotros en el plan que quien va a tratar la manera de encontrar el método más adecuado para el conflicto somos nosotros. Si nosotros no tenemos una mentalidad abierta que lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo, porque ese es nuestro trabajo. Aquí yo estoy en libertad de ser o no ser eventualmente negociadora, facilitadora de algún arreglo en algún conflicto. Si eventualmente yo establezco que yo soy católica y que no quiero arreglar conflictos de evangélicos, por ponerle un ejemplo trivial, entonces cuando se trate de situaciones religiosas en las que se vean involucrada la religión, yo simple y sencillamente me voy a apartar de la lista. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos eso? Las listas donde aparecen las personas negociadoras, las listas que eventualmente puedan tener nuestros clientes, ellos no nos están buscando a nosotros por nuestras creencias ni por nuestros pensamientos específicos, nos están buscando para arreglar un conflicto. Y nosotros, acuérdense que hay una primera regla de todo negociador y que tiene que ser imparcial. Imparcial es que el conflicto de la religión no es conmigo, es entre ellos. Y yo lo que les voy a buscar es buscar esas formas alternas que pueden haber entre evangélicos y católicos y buscar una final que de alguna manera los lleve a los dos a un punto de conciliación. Entonces, cuando nosotros establecemos esas creencias personales, por ejemplo, el conflicto es entre dos personas del mismo sexo en relación a bienes que compraron en copropiedad ambos y que fueron pareja en determinado momento. Puede que yo en forma muy personal sea homofóbica y entonces yo no esté de acuerdo ni comparta estas circunstancias con personas del mismo género, pero al final ellas vienen a mí para que yo busque una solución a un conflicto que ellos tienen. Y entonces, si yo me pongo en el plan de
de ya no ser objetiva. Acuérdense que vamos a ir analizando más adelante esas características de todo negociador. Si yo lo pongo personal, al final, si yo soy católica, no con evangélicos. Si soy homofóbico, no con personas del mismo sexo. Si soy, entonces al final, esa no es mi carrera. Puedo buscar cualquier otra cosa, pero la negociadora, el ser una mediadora, el ser una persona a la que pueda llegarse para solucionar un conflicto, no soy yo la más adecuada. Entonces tengo que buscar o tengo que especializarme en un área en la que me sienta cómoda, porque eso es lo primero. Para nosotros hacer bien nuestro trabajo no se nos impone, no es una obligación. Quien eventualmente hace lo que le gusta y encima de eso, por hacer lo que a uno le gusta, le pagan, se siente satisfecho, se siente uno de lo mejor. Pero si estoy haciendo algo que no me gusta, entonces porque me lo van a pagar, desde ahí yo voy mal enfocada. Si voy a ser la persona encargada de llevar a cabo una negociación, una mediación, un arbitraje. Entonces, si nosotros, la característica primordial de todos nosotros como mediadores es ser imparciales y conocedores del derecho, acuérdense que el tema de las creencias personales, yo, por ejemplo, voy a creer que el yugo desigual que hablan en la Biblia, que si yo soy católica y me hago novia de un chico que es evangélico, entonces eso es un yugo desigual y entonces vamos a tener una relación tormentosa. Pero si mi convicción es que yo quiero ser católica y no quiero tener yugo desigual en mi relación como persona individual, en mi vida personal, es otra cosa. Entonces yo voy a buscar lo que a mí me convenga. Pero si hablamos de un trabajo, de que nosotros vamos a realizar un trabajo y nuestro trabajo es analizar a los terceros para llevarlos a un punto de mediación, mis creencias personales como tales, lo que va a prevalecer en mí no es esa creencia personal, es mi conocimiento sobre las leyes y mi conocimiento sobre el manejo de las personas, sobre el manejo de las técnicas de conciliación. Creo que estamos más claros ahí. ¿Alguien que quiera establecer una inconformidad o algo? Pues igual podemos arreglar el conflicto, que de eso se trata. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, esas reglas de la comunicación, las actitudes de respeto, no solo en el tema de la conciliación, sino en la vida como tal. Las creencias personales de cada si hay con un católico y sí, me doy cuenta. vamos a medir, como yo Sé que lo explicaba. pienso porque si se fue a bañar, se puso la misma ropa. ¿Estaba a cambiarse? No. Se bañó y ahí todo sucio con esa ropa. No está sucio. Vamos a pedir a la compañera ahí que está regañando al niño porque tiene la misma ropa, por favor, que apague el micrófono. Me recuerdo que había una chavita en la... Era como... Muy bien, vamos ahí, vamos a tener en cuenta, por favor, pongan mucha atención porque a veces la forma en la que hablamos con nuestros hijos es Licenciada, otra de las situaciones, Brenda, vamos a pedir de favor que apague el micrófono. ¿Estamos bien ahí? Bueno. Tu audio. Ligra, tu audio no se escucha bien. Tenemos fallas de comunicación. ¿Ahora sí? Sí, Lisa, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, estamos entonces. A más emociones, menos razonamiento. Si yo pongo más el corazón que la mente en una negociación, la negociación va a fracasar. Entonces, tenemos que aprender a ser objetivos y llevar a las personas al punto en que piensen
con el cerebro, con la cabeza, con los argumentos claros y dejen a un lado, es que hace 10 años él me hizo algo, todavía me duele, por ejemplo. Hace 5 años ella hizo algo que todavía me afecta. Entonces, ahí estamos hablando de emociones. Entonces, las emociones tenemos que aprender a dominarlas. Nosotros principalmente porque somos los mediadores, pero tenemos que enseñarles a ellos a llevarlos por algo diferente. Separar a las personas de los problemas, priorizar los problemas, el poder de las partes, salvar la autoestima de todas las personas. ¿Leyeron el documento completo? ¿Les quedó claro o necesitan que eventualmente analicemos porque tenemos demasiado contenido como para ir analizando uno por uno? Por eso para mí es importante que ustedes lean y que vengamos con dudas. Por lo menos acá, la responsabilidad mejor que la culpabilidad. Por lo regular, en todo tema de negociación, de conflicto, uno se echa la culpa al otro. Y entonces hablábamos del tema de la responsabilidad. En las clases anteriores de la semana pasada yo les dije que es muy asertivo que uno se vea al espejo y reconozca sus debilidades y también sus fortalezas. Eso mismo hay que trabajarlo con las personas, porque cuando ellos logran entender que cualquier conflicto, el 50% corresponde a uno y el 50% al otro, pues entonces reconocen el porcentaje de responsabilidad que tiene cada uno y pues obviamente ese otro 50% de daño a la relación o de la forma en que se realizó el conflicto, pues solitos no salen los problemas. Tienen que haber dos personas, definitivamente dos o dos partes contrarias para que se dé un conflicto. Y ahí la mala comunicación es la que va a imperar. Establece precisamente en este documento, somos como nos comunicamos. Establece que en todo conflicto con otra persona, uno de los primeros elementos que sufre las consecuencias del propio conflicto de la comunicación entre ambas partes. Entonces, si nosotros somos como nos comunicamos, si yo no hablo claro, si yo me molesto y antepongo mi sentimiento a mi razón, entonces me estoy comunicando de una manera equivocada. Y por eso tenemos que establecer que las emociones y que los sentimientos de alguna manera distorsionan no solo nuestras formas de comunicar, sino también nuestros mensajes y esas capacidades que tenemos para poder recibir cualquier tipo de información. Si yo estoy molesta y estoy en el chat con mi hijo, eventualmente le voy a escribir de una manera grosera y le voy a indicar cosas que tal vez si lo tuviera enfrente no voy a ser capaz de decírselas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer en un conflicto es evitar que las partes del conflicto se escriban por mensajes de texto, por WhatsApp, por redes sociales, porque tira uno, tira el otro, y entonces se vuelve esa pelota de fútbol que va y viene y al final daña a ambas partes. Recuérdense que como es una comunicación escrita, esos textos permanecen en el tiempo. Y al permanecer en el tiempo, en el momento que estamos molestos, sacamos la imagen y le enseñamos. Y tenemos el medio de prueba de cuando nos deshizo el corazón. La forma más fácil de poder determinar es que simple y sencillamente el pasado como tal pasó. Y solo las nuevas posturas para poder arreglar los problemas es lo que nos va a dejar algún tipo de beneficio. Si como personas mantenemos la postura del pasado, de que ayer me dijo, antier me dijo, la semana pasada, hace un año, hace 10, hace 20, eso no va a cambiar. Ya fue, eso ya pasó.
formas de cómo abordar los problemas, de cómo abordar el conflicto. A partir de hoy vamos a ver a esa persona con la que tenemos el conflicto, es lo que tiene que cambiar. Hoy en día todos tenemos una forma de ser y tenemos una forma de relacionarnos con nuestra familia. Habrán personas con quienes nos llevamos bien y personas con quienes nos llevamos mal, personas con quien sí nos podemos comunicar y personas con que no nos podemos comunicar. Entonces, pienso que la tarea más práctica que ustedes pueden hacer es que esas personas con quienes no se pueden comunicar, cambiar sus técnicas. Si son tóxicos no van a cambiar nada. Dice, bueno, pero si ellos son tóxicos les podemos enseñar a comunicarnos de una forma diferente y que ellos al darse cuenta que son tóxicos cambien también su forma de ser. Y ahí hablamos del contexto general. Cuando los hombres y las mujeres establecen, esta persona es así y no va a cambiar. Desde ahí ya las emociones y los sentimientos se están anteponiendo a un posible cambio. Y esa no va a ser la mejor manera de poder terminar el conflicto. Tenemos en este documento también muchos ejemplos y por ahí vamos a entrar. Creo que más adelante, ¿quién nos está compartiendo? Hay una foto o hay una diapositiva en donde está Shakira con Piqué. Ya que hablando de todo un poquito de todo lo que eventualmente ahí están. Vean, están ahí. Un gran conflicto, ¿verdad? Shakira y Piqué y la relación de tanto tiempo y el tema de los ruidos. Establece que cuando hay un cúmulo de ruidos mentales y de interferencias, impiden escuchar en forma clara. Shakira hasta le ha cantado que claramente no es como suena, que si es buena, que no es buena. Entonces nos damos cuenta que a través de sus canciones ella expresó ese sentimiento en contra de Piqué en relación a la infidelidad que supuestamente se dio en ese proceso. Personas aquí, hombres y mujeres dirán, bueno, si Shakira fuera mi pareja, yo no hubiera hecho eso, y otras dirán, si Piqué, por ahí que la actual pareja de Piqué, Clara, es una persona que sufrió una transformación física, ¿verdad? Todo es posible. Al final la comunicación llega y uno solo se queda con lo mejor. Pero nos damos cuenta que si ahorita vamos a un karaoke, Piqué es un infiel y merece la horca, dice por ahí. Bueno, ahora, si nosotros tocamos el tema de la infidelidad, y la infidelidad tal cual es, infidelidad es no ser fiel uno a algo. ¿Será que si yo como creyente, vamos a suponer que soy evangélica, soy infiel con Dios por usar pantalón? Si mis creencias y la forma o la iglesia evangélica a la que asisto me lo prohíben, claro que soy infiel. Vean que no tiene nada que ver con el sentimiento. Entonces, cuando hablamos de infidelidad, hablamos de cosas contrarias a las que eventualmente establecemos. Si yo me coloco en un espejo y establezco, yo soy una persona honesta, ¿será que soy honesta? Porque si hay algo dentro de toda mi personalidad que no es honesto, también estoy siendo infiel a mí misma. Entonces, la infidelidad tiene muchos niveles y muchas magnitudes. Entonces, aprendamos también a establecer la lógica. Vean aquí, vamos a aplicar la lógica de Piqué y Shakira. ¿Cuántos años le lleva Shakira a Piqué? A ver si conocen un poco de esa temática y con eso nos vamos a quedar para que ustedes hagan los ejercicios. ¿Cuántos años le lleva Shakira a Piqué? 10. 10 años. Bueno, 10 años. Y si nosotros aprendemos a estudiar la personalidad desde los 5 a los 10, de los 10 a los 15 años, de los 15 a los 20, nos vamos a dar cuenta de ciertos rasgos que tenemos como personas cuando vamos evolucionando en madurez. La dejó por un hombre, dice Cristina. Al final,
aquí hay varias cosas. Ella era mayor que él y él básicamente no había tenido una vida, podríamos decir, de soltero como eventualmente la mayoría de los hombres la tienen durante un tiempo. De salir con amigas, con mujeres, de parrandear, de hacer esto y lo otro. Y entonces se une con ella en una relación de pareja formal. Shakira ya había tenido esa experiencia anteriormente. Aparte de que las mujeres, científicamente, eso no lo digo yo, científicamente está comprobado que maduran mucho más rápido que los hombres. Entonces, en este caso era mucho más madura que Piqué. Y entonces alguien con muchos años de diferencia, hombres y mujeres, el hombre de 40 que se consigue una novia de 20, la mujer de 40 que se consigue uno de 20 también, ¿verdad? Entonces, hablamos que a corto, mediano, largo plazo, la lógica, la psicología ha establecido que va a haber una infidelidad. Aquí dice, confirmo los de las mujeres, que por ahí le metió gol a Shakira. Cualquier situación que se dé, simple y sencillamente, durante determinado tiempo ellos hicieron clic, ellos se identificaron, pero después la personalidad y la madurez de uno necesitaba un cambio. Mientras Shakira estaba enfocada en una madurez a largo plazo, Piqué no. Y entonces al final la culpa, ¿quién creen que tuvo más la culpa? ¿Él o ella? Si todas las personas, teoría de la comunicación aplicada, pues están preguntando ahí. Pues sí, la teoría de la comunicación. Si dentro de los estudios psicológicos se establece que cualquier mujer que se una o que tenga una relación con alguien mucho más joven, esta persona a corto, mediano o largo plazo le va a ser infiel y viceversa. Ahorita hay una tendencia universitaria en las universidades privadas, vamos a establecer en las situaciones de jóvenes que los mantiene papá y mamá y eventualmente quieren vivir bien. Y entonces ahora la temática es un sugar daddy o una sugar mommy. Entonces vean que yo doy clases en una universidad privada, voy a abstenerme de decir que universidad privada, pero vino una chica y estábamos hablando de un tema mercantil y me dijo, pero mire, y si a mí mi sugar daddy me deposita dinero, yo no trabajo, yo no puedo justificar cómo me lo deposita. Entonces, las tendencias que eventualmente se dan por moda, por situación, por grupo social, por presiones. Por aquí hablaban un poquito de la moral. Si hablamos de la infidelidad, ¿quién de ustedes dejarían todo y enfrentarían una infidelidad de esa magnitud? ¿Quién sería capaz de decir, bueno, llegar a su casa y decir, mira, te fui infiel y realmente me arrepiento y quiero que me disculpes, que esto no va a volver a pasar? ¿Quién lo diría? ¿Quién tendría el valor para hacerlo? Bueno, Pues pero miren, ya hay, a ver. es una situación difícil, licenciado, pero creo de que si a la larga usted aprecia a esa persona y le va a confesar esa infidelidad es porque realmente no se siente bien y dice, bueno, que decida él si termina o no. Yo fui infiel, pero me siento mal, entonces tal vez no, tal vez solo fue un beso, pero a mí me hace sentir mal y creo que lo saca, un ejemplo. Entonces, pues hay que decir a él, ¿verdad? ¿Qué pasó o cómo arreglar la situación? Pero sí es como que bien difícil confesar un beso, ya imagínense otras cosas. Imagínense. Fíjense que la temática cuando yo manejo grupo de alumnos es más eventualmente con la persona con quien compartí mucho tiempo y pues por alguna razón falleció. Teníamos una promesa y la promesa es una tentación. Pero
si tú te sientes atraído por alguien o yo me siento atraído por alguien, entonces vamos a tener la suficiente confianza de traerlo y decir, mira, esto me está pasando, antes de que cualquier cosa pase. ¿Para qué? ¿Para rescatar lo que tenemos o para, bueno, sabes qué? Busca y si eso es lo que te hace feliz, pues aunque a mí me duele el corazón, porque si algo tenemos que entender en la vida es que a nadie se le puede obligar a amar. Y eso es algo que cuando se dan los divorcios, esos conflictos emocionales son un shock. Casi siempre hay uno que sí está enamorado y otro que no. Y entonces el que está enamorado es el que niega, el que está enojado, el que molesta, el que pelea y todo. Pero tenemos que entender que no podemos obligar a las personas a tener un sentimiento y por esa razón es importante, por favor, miren, ya se nos llega las 8 y casi no hemos avanzado mayor cosa, pero el documento de de la cuarta unidad, al final, bueno, vamos a ver. La clasificación de las negociaciones atendiendo a diferentes criterios. Vamos a la tercera unidad. En la tercera unidad, básicamente, vamos a analizar lo que es la negociación. En la negociación están precisamente esas discrepancias, quienes intervienen y en la negociación van a intervenir las partes. Las características de la negociación, las características de un buen negociador, y ahí necesito que ustedes por favor verifiquen, exacto, muy bien, gracias, esas características. La clasificación de los tipos de negociadores. Bilaterales, obviamente, cuando hay dos personas dentro de esa negociación. Multilaterales, cuando hablamos de más de dos. En función de la participación de un tercero neutral o sin él. Cuando hablamos de neutrales, somos nosotros, los facilitadores, los que eventualmente vamos a poder determinar. Pero cuando hablamos de una negociación, nosotros estamos frente a ellos dos, que son los que hablan, los que se están indicando sus cosas, y nosotros como terceros neutrales solo les estamos dando esos panoramas generales que se puedan dar en cuanto al conflicto como tal. Tenemos también los trucos de un buen negociador que les van a quedar de tarea. Y me voy a quedar aquí en los momentos de la negociación. El planteamiento inicial. Si la negociación es en forma directa entre los integrantes del conflicto, el A y el B, entonces el planteamiento inicial es de la persona que exige la situación más fuerte. Por ejemplo, en el tema de la guardia y custodia, los hijos los tiene la mamá y quien exige verlos porque necesita relacionarse con ellos es el papá. Entonces, el planteamiento inicial lo debe dar él, que es quien no tiene a los niños, que es quien los está peleando, porque ella por el momento los tiene con ella. El siguiente paso es la exploración. ¿Cuál fue el motivo por el cual ella prohibió o tergiversó la comunicación para que él no pudiera ver a sus hijos? ¿Qué alternativas propone él y qué alternativas propone ella? Podemos intervenir en una negociación como terceros solamente para establecerles, por ejemplo, los periodos que eventualmente puede ver cada uno, la importancia de que el niño se relacione con los dos, la normativa en derechos de la niñez y la adolescencia, no solo en Guatemala, sino a través de derechos humanos y de convenciones sobre la niñez y la adolescencia a nivel mundial. Y el cierre, que será el momento en que ellos tomen la decisión de si negociando de esta forma en la que nosotros solo damos ilustración y conocimiento de los puntos específicos. Y si en ese momento ellos simple y sencillamente no llegan a un acuerdo, entonces tenemos el cierre y la negociación como primera forma de resolver un conflicto fracasa y nos vamos a ir a una conciliación y vamos a ir viendo las demás etapas. Entonces necesito que lean este documento,
que establezcan qué es lo más importante en este documento, tanto para las personas del conflicto como para ustedes, como terceros intermediarios dentro de esta negociación, y que el día de mañana podamos analizar preguntas y dudas que se puedan dar en relación a estas posturas. Ahí tenemos los modelos de negociación, las posturas, y ahí básicamente es ganar, perder, perder, ganar, pierdo, pierdo, gano, gano, y al final la idea es un ganar, ganar, que era lo que hablábamos en las clases pasadas. Así que con eso me quedo, chicos, y por ahí creo que les había colocado al final, sí, una imagen de un mensaje para ustedes. A ver, la última diapositiva en esa presentación. Ahí está. No eres el resultado de tus circunstancias, sino eres el resultado de tus decisiones. Entonces, cuando eventualmente nosotros decimos, ay, es que mi vida fuera otra si te momento. Aquí primero conozcámonos y establezcamos que las circunstancias no determinan quiénes somos. Entonces, ¿qué es lo que determina nuestra personalidad? Nuestras decisiones. Entonces, pónganlos en práctica, terminen de ver ese documento. Buen inicio de semana, que Dios me los bendiga y los veo mañana. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, licenciada.